Quiero hoy, que es un domingo especial, ¿verdad? Es un domingo donde todas las dudas de muchas personas empezaron a ser confrontadas a través de la resurrección de Jesús. Quisiera hablar desde otra perspectiva de este acontecimiento que ha marcado los tiempos, ¿verdad? Y que ninguna persona, ¿verdad? Líder de cualquier otra religión, ni el Papa, ¿verdad? Ni Mahoma, ni Confucio, ni ningún otro líder religioso, ¿verdad? Ni siquiera María resucitó como lo hizo Jesús, ¿verdad? Y esto es un motivo de exaltación, de gozo, de alegría, pero también de confrontación y análisis para los que amamos a Dios. Déjame dar este enfoque. Está el Evangelio de Lucas en el capítulo 24, escribiendo los acontecimientos de una forma ordenada. Y después de que resucita nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Muchas personas de sus seguidores se asustaron, ¿verdad? Se asustaron porque vieron a su maestro, a su pastor, a su líder, ¿verdad? Muerto. Y aquí comienza un enfoque que quisiera yo centrar en la iglesia de estos tiempos. Dice el Evangelio de Lucas 24 a partir del versículo 13. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, más o menos unos 12 kilómetros aproximadamente. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados. ¿Verdad? Subraya la palabra velados, amado, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios, y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también había visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Fíjate qué
perspectiva, estamos hablando, amado hermano, de personas que convivieron con Jesús. Uno de ellos, Cleofas, discípulo de Jesús, ¿verdad? Iba de camino a Emaús. Y nos relata la escritura que estas personas venían comentando e iban fuera de Jerusalén a 12 kilómetros. Es decir, estaban huyendo del lugar de los acontecimientos, ¿verdad? ¿Les suena esto? Se estaban alejando del lugar de los acontecimientos e iban a un poblado de Maús. Yo no sé, amado hermano, lo comentábamos que desafortunadamente los milagros no convierten el corazón de las personas. Es impresionante. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver milagros, pero a mí me ha tocado ya ver varios casos y no deja de impresionar un milagro que son eventos sobrenaturaleza. Y a las personas en las que se ha manifestado ese favor de Dios, hemos visto a través de los años que eso no cambia su corazón, ¿verdad? El hecho de que te impresiones por unos momentos, ¿verdad? Ayer en la Marcha de Gloria veíamos cantidad de gente, ¿verdad? Veíamos muchas gentes que bailaban, danzaban, cantaban alabanza, ¿verdad? Gritaban el nombre del Señor. Y me recordaba ese domingo, ¿verdad? Que entra Jesús a Jerusalén, ¿verdad? Muchos lo alaban, muchos gritan su nombre, muchos son impresionados, ¿verdad? Pero, amado hermano, desafortunadamente pocos son los convertidos, ¿verdad? Y en estos tiempos la iglesia, estamos viviendo la iglesia con una etapa más crítica en toda la historia, ¿verdad? Desde que Jesús resucitó. Una iglesia que ha sido estremecida por como estos discípulos, ¿verdad? Que van en camino contrario, ¿verdad? Hacia el lugar de los acontecimientos. Y ese camino, amado, como lo hemos explicado en otras conferencias, el camino de su vida va contrario, ¿verdad? Al lugar de los hechos. Estas personas que participaron directamente con Cristo, que vieron milagros poderosos y que finalmente vieron al Señor morir en la cruz, no creyeron en la resurrección de Jesús, ¿verdad? Dicen que unas personas, mujeres, fueron muy de mañana y les dijeron que Él había resucitado, pero estas personas, además de haber estado encerradas, decidieron salir de ahí, salir hacia Emaús. Y déjame decirte que hay muchas personas en esta época que siguen su camino con una fe falsa. Y hoy tengo que hablar precisamente de la gente que no tiene claro, ¿verdad?, su confianza en Jesús. Podemos ver y podemos observar que ellos mostraban una fe falsa, pues no habían creído en la resurrección, ¿verdad? Inclusive no reconocieron a Jesús, ¿verdad? Yo creo que muchas personas siguen su camino, ¿verdad?, de vida y no terminan de reconocer a Jesús, ¿verdad? No terminan de saber que Jesús está en su camino. Y desafortunadamente esto es, ¿verdad?, algo feo porque no terminan de conocer la verdad. Fíjate que las fe falsa, ¿verdad?, muchas veces es derivada de mezclar, ¿verdad?, conceptos o verdades, ¿verdad?, y se confrontan contra las expectativas y creencias personales. Es decir, cuando la palabra de Dios es verdad, ¿cuántos saben que la palabra de Dios es verdad? ¿Verdad? La palabra de Dios es verdad, es veraz, pero cuando la palabra de Dios no se alinea a tus expectativas personales, ¿verdad? No es alineada conforme, ¿verdad?, a tus intereses, entonces se puede vivir una fe engañosa, ¿verdad? ¿Qué pasaba con estos discípulos? Ellos esperaban una persona que se levantara para derrotar, ¿verdad?, al imperio de Roma, que estaban subyugados a él. Ellos pensaban que ese Mesías iba a traer, ¿verdad?, nuevamente el reino de David, cuando fue un reino que era potencia mundial, y jamás pudieron comprender, ¿verdad?, porque se oponían sus intereses personales.
¿Cuál era el interés personal de esas personas? Pues que ya no querían seguir pagando los impuestos tan altos que les imponía el Imperio Romano, que ya no querían ver soldados romanos alrededor de ellos, que no querían estar en el yugo, ¿verdad?, de sus leyes y de sus políticas públicas de ese imperio, y ellos esperaban un redentor de sus problemas personales, de sus circunstancias de vida. Y entonces, cuando vieron ese líder aparentemente derrotado, muerto en una cruz, pues ellos decidieron huir, a pesar que pudieron constatar el poder de Dios en Cristo. Y más aún, en el caminar de la vida lo seguían sin reconocer. Yo creo que les preguntaban, oye, ¿conociste a Cristo? Sí, soy muy amigo de Jesús. Yo hablé con Él, ¿verdad? Lo conozco perfectamente a Jesús. Y muchas personas hoy en día podrías preguntarles si conocen a Jesús y podrán decirte que están muy cercanos a Jesús, que lo conocen perfectamente bien, que tienen una relación estrecha como lo tuvieron estos discípulos con Jesús. Pero la verdad de las cosas es que no lo identifican hoy en día en sus vidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sus intereses de vida, sus intereses personales no son satisfechos, ¿verdad?, por Cristo y su verdad. Vemos cómo en la palabra de Dios nos dice que sus ojos, ¿verdad? Sus ojos, ¿qué tenían sus ojos que subrayen la palabra? ¿Verdad? Como que no veían bien, como que no terminan de entender, ¿verdad? Como habla la palabra de Dios, espiritualmente no pueden ver la trascendencia espiritual. Están simplemente viviendo en un mundo externo. Lo que sus ojos ven en el exterior, lo que ellos pueden vivir en su día a día, es en lo que ellos basan sus decisiones. Escucha esto, amado. No tienen, ¿verdad?, el enfoque que se necesita para poder saber que Cristo en esa cruz vino a traer una victoria. Y una victoria de otro nivel, ¿verdad? Y la gente no termina de entenderlo. Ayer era increíble que había muchas personas que no sabían qué hacían ahí. O sea, por ejemplo, oye, pues estamos marchando bien padre, les tocó a los maestros hace unas semanas, después a los transportistas, y ahora nos toca a nosotros. No, hermano. Dile a tu hermano, Cristo resucitó. Hay una trascendencia en un plano espiritual eterno en este evento. Y la gente, ¿verdad?, que a pesar que fueron discípulos de Jesús, no lo ven, no lo comprenden. Sus intereses siguen siendo opuestos a la verdad del Evangelio. Sus intereses de vida y sus intereses como personas, es decir, sus planes a corto, mediano y largo plazo no van de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Sus pensamientos todavía no están alineados a la verdad de Dios. Sus propósitos, sus intereses no están conforme a la palabra de Dios. Ellos siguen viviendo una vida exterior. Déjame decirte que así como Jesús va a cruzarse en el camino de esas personas que escucharon de Él, se cruzará en su gran amor en el camino de muchas personas de esta generación que han conocido de Él. Sin embargo, esa fe falsa, ¿verdad?, probablemente tradicionalista, religiosa, tiene que ser confrontada. Y tiene que ser confrontado por amor, porque Jesús no quiere que se pierda nadie de esas gentes. Sin embargo, vamos a poder entender que esta ceguera espiritual
y esta derrota, ¿verdad? ¿Cómo se sentían esas personas al salir de Jerusalén? Derrotados. Hoy es imposible, ¿verdad?, poder comprender cómo tantas personas que han conocido a Jesús, que se han relacionado en un momento de su vida con Jesús, sigan viviendo una vida de derrota, de incertidumbre, de temor, de angustia, de ansiedad, de dolor, de preocupación, limitada en todos esos aspectos, cuando la verdad, lo que había pasado en Jerusalén, ¿verdad?, es que Cristo había vencido precisamente al dueño de este mundo. Amén, amén. Y esta forma de vivir, esta forma de ver la vida, esta forma de poder ver más allá de lo que tu plano diario te permite tener, es una forma diferente en la que Jesús en estos tiempos quiere que podamos trascender a las circunstancias actuales. Estas personas estaban en un sentimiento de derrota. ¿Cómo se han sentido derrotados? Ya no puedo más con mi vida, me siento depre, siempre lo mismo, no avanzo, cada vez estoy peor, me siento mal. Derrota. Y lo peor aún, los que han dudado de Jesús son como esos discípulos que creen que Jesús no ha terminado de beneficiar sus vidas. A final de cuentas, el gran problema de esto es que la gente se sigue enfocando a su mundo exterior. La gente sigue, su enfoque de vida sigue siendo en sus circunstancias. Si tengo trabajo y tengo dinero en mi bolsillo, entonces yo estoy tranquilo. Pero no se te quite el trabajo o se te disminuya tu provisión económica o entres en un estado de enfermedad o entres en una vicisitud parecida con algún familiar, porque entonces inmediatamente llega un sentimiento de derrota. Y ese sentimiento de derrota puede causar frustración y no es posible ver en estos tiempos cristianos molestos. Molestos con la vida y consigo mismo y buscando a quién echarle la culpa porque viven una derrota espiritual y una fe falsa. Así vivían estos dos discípulos. Fíjate que Jesús se encontró con ellos. ¿Qué hizo Jesús? Se encontró con ellos. Y fíjate que Jesús pudo manifestarse, inmediatamente resucitó y que lo vieron y decían, ¡ay, aquí está Jesús! No, amado, Jesús te da todavía después de su resurrección el poder de decidir por ti mismo. Jesús no se reveló a ellos como el Cristo resucitado. Jesús se adicionó en sus caminos como una persona más. ¿Y sabes qué? En esa marcha yo vi muchas personas que Jesús acercó en mi camino. Pude comprender en un sentido espiritual el por qué estoy aquí todavía, el sentido de mi existencia, la razón de mi vivir, el camino que debo yo seguir. Como muchos extraños a mi alrededor marchando, Jesús me habló. El problema es que muchas personas Jesús les habla y no quieren escuchar. Siguen empecinados en sus inútiles razonamientos y su tonto corazón ha sido confundido. Y Jesús se acerca como forastero. Y fíjate qué hermoso Jesús. Como si no supiera Jesús. Y le dice, ¿de qué hablan? Platíquenme de eso que están hablando. Jesús está interesado en saber qué tanto conoces de Él. ¿Qué tanto sabes de Él? Si puedes comprender el impacto de lo que hizo Él por ti en la cruz.
Jesús preguntó. Y los demás se expresaron, ¿verdad? No, es que lo que pasó en Jerusalén y solitos conforme ellos fueron hablando, amado hermano, Jesús les da la oportunidad de confrontar esa fe falsa. Dice la palabra de Dios que llegaron a la aldea, terminaron en ese camino, y entonces Jesús hizo como que se seguía, ¿no? Como si te dejara solo. Voy a hacer como que me alejo y te dejo solo para ver cómo reaccionas. Y hay mucha gente que le dice a Jesús, qué bueno, síguete derecho porque yo mis intereses son tan grandes, tengo que arreglar las cuestiones en mi casa, en mi trabajo, tengo tantas cosas pendientes que hacer que ya no quiero seguir platicando contigo. Sigue tu vida y yo la mía. Ellos sabían, tomaron la decisión correcta y le rogaron, dijeron, quédate con nosotros. Y hoy en esta generación, amado, antes de que el Mesías regrese, antes de que Jesús regrese a este mundo, porque es la palabra de Dios que no perdió uno solo, que eran ovejas. Jesús les dirá, se acercará, ¿verdad? Veo a estas niñas que veía tiempo que no veía, este niño es de niño que venía a la congregación, y al igual que mi otro sobrino Caleb, ellos sí gestaron necesidad de Dios. Asimismo Jesús preguntará. Pero el que va a decidir somos nosotros. Nosotros vamos a decidir si mantenernos o no. Si salir huyendo por la amenaza de una gran persecución que se veía venir en esa iglesia que comenzaba. Abandonar el camino de Cristo, como lo han hecho muchos, o regresar al camino con Jesús. La decisión no la tiene Dios, la tenemos nosotros, porque Dios no obliga a nadie a seguirlo. Y esto es algo interesante. Dios no te va a obligar a dejar tu trabajo por estar aquí. Dios no te va a obligar a dejar tus estudios por estar aquí. Dios no te va a obligar a dejar tus pendientes por estar aquí. Eres tú el que tienes que decidir. Dice la Biblia que el que ama su vida, a final de cuentas, la perderá. Y el que decide apartar su vida para seguir a Jesús, la va a ganar. Estas personas hicieron lo correcto. Le pidieron a Cristo que se quedara con ellos. Y hasta que ellos decidieron que querían estar con Cristo, Cristo se manifestó. No antes. Hasta que tienes una oportunidad en la vida donde fehacientemente, ¿verdad?, puedas decir, decido por Cristo. Cristo se revela partiendo el pan y a ellos se les abre el entendimiento y reconocen a un Cristo vencedor. ¿Sabes que esa derrota espiritual solamente puede eliminarse cuando ves la victoria de Cristo? Cuando estás convencido que no hay nada, absolutamente nada, que Cristo no pueda solucionar por ti. Y apuestas por Él. Hay mucha gente que dice, es que no conseguí esto, pastor, no me fue bien en esto y no me salió esto allá. Sí, amado, pero es inconstante. Estás alejado de las escrituras, estás alejado de la oración, estás alejado de la congregación, estás alejado del servicio, estás alejado de Dios. No, si yo conozco bien a Dios, Él me bautizó. Y la respuesta es que vive en una fe falsa. Y esto es para todos, hasta pastores. No puedo decir, oye, México vive una situación tan mala que lo mínimo que podemos hacer todos los pastores, no me importa
si tú eres de allá y yo de acá, si tú del sur, yo del norte, si tú eres blanco, yo café, no me importa. Estamos en el mismo camino. Que toda la gente en los noticieros no tengan duda de que la iglesia que ama la resurrección de Jesús está marchando por un México diferente. Yo no puedo conseguir pastores que le digan a su gente, no vayas, que van a adorar a Satanás, van a... Gente falsa. Dile a tu hermano, Jesús no me obliga a caminar toda la marcha. ¿Quieres dar 2 pasos? 2 pasos es suficiente. ¿Quieres avanzar 1 kilómetro? Está bien. ¿Quieres avanzar 10? También está bien. Lo que tú quieras. A final de cuentas, Cristo venció por ti. Y esto es lo que es el impacto de la resurrección de Jesús. Empiezo a ver muchos memes. ¿Qué domingo especial la resurrección de Jesús? ¿Y qué ha sido la resurrección de Jesús para tu vida? Si no vives una vida en victoria como es la resurrección, no vives una vida por encima de las circunstancias y por encima de tus problemas y tus limitaciones, entonces está bien que lo digas, pero es muy lamentable como estos discípulos que no lo estés viviendo, porque Cristo venció. Estamos siendo retados, amados hermanos, en esta generación, en esta época. ¿Retados en qué? En tus convicciones de cristiano. Jesús resucitó. Y tan solo cuando Jesús se manifiesta a estas personas, entonces estas personas, ¿verdad? Pueden dejar su fe falsa. Hay personas que llevan toda una vida como cristianos falsas, porque su vida es una vida de derrota. Y estas personas, cuando Jesús se revela a ellos y desaparece, ¿qué hicieron? ¿Se quedaron en Emaús, a donde iban a ir y a establecerse? No, regresaron a Jerusalén. El día que es confrontada tu fe, regresas a buscar a Dios. Regresas a la palabra de Dios, regresas a las escrituras, regresas al estudio de la palabra de Dios, regresas a la adoración, regresas a los eventos de la congregación, a los servicios, a toda la parte de lo que es el mover de Dios. ¿Dónde comenzó la iglesia cristiana? Muchos creen que es en Emaús. Emaús es tu casa. Es que la iglesia comenzó en mí. Entonces yo por eso no me congrego. Yo soy vía Zoom. Yo soy por redes sociales. Dile a tu hermano, la iglesia comenzó en Jerusalén con la resurrección de Jesús. Ahí se empezaron, ¿verdad? La resurrección de Jesús marcó el comienzo victorioso de la iglesia de Jesucristo. Mucha gente debe regresar a Jerusalén, amado. Mucha gente debe regresar. Yo me esforzaba ayer en la marcha por ver camisetas que dijeran, yo soy cristiano solitario, me congrego a mi manera y qué. Pues no vi camisetas así. Al contrario, yo veía camisetas con las insignias de sus iglesias, de sus congregaciones. ¿Sí lo vieron, no? ¿Por qué? Porque eso lo dejó grabado el Señor en las Sagradas Escrituras. Y la mayoría de las epístolas paulinas habla de la congregación de Jesucristo.
Habla de la edificación de la iglesia, del orden en la iglesia, de lo que se debe de hacer en la iglesia, de la instrucción de la iglesia. Esas ovejitas descarriadas regresaron a Jerusalén. A vivir la victoria de un Cristo resucitado. Hermoso. Y al grado de una convicción donde cuando se te revela el entendimiento de Cristo resucitado, amado hermano, no te da temor perder la vida aquí, como lo hicieron todos esos discípulos. ¿Por qué? Porque sabes que esta vida no es nada. Y la vida que Dios tiene es plena en todos sentidos. Pregúntale a tu hermano, ¿qué es dar de tu tiempo un par de horas para Dios en la semana? Si tu jornada semanal son 24 horas diarias por 7, y de esas, abajo de 200 horas, puedes tú literalmente dar 2 horas el domingo, quizá los que vayan el martes 1 hora más, quizá los que se reúnan el miércoles orar otra hora más, y quizá los que se levantan el sábado otras 2 horas más. Ni siquiera el diezmo de tu tiempo le das a Dios. Y debemos, amados hermanos, dejar esa ceguera espiritual, esa derrota espiritual y sobre todo esa creencia falsa. No sé si todavía hay personas aquí que piensen que estar aquí le hacen un favor a Dios o al pastor. O, ¿por qué vienes? Es que no puedo quedar mal con el pastor. No, es que sí hay. ¿Por qué vienes? Es que yo no puedo, es que Dios me pasa lista. Dios ve el corazón, amado. Dios ve el corazón. Y un corazón que Dios aprueba es un corazón fiel, que no deja de buscar a Dios y que con sus hechos muestra que verdaderamente Cristo resucitó en sus vidas. Dile a tu hermano, los que son de Dios buscan a las personas de Dios. Los que no son de Dios no buscan a las personas de Dios. Es lógico. Su ciclo, su círculo social, pues se concentra en Emaús. Allá en Emaús tienen amantes, en Emaús tienen borracheras, en Emaús tienen todo lo diferente a lo que está pasando en Jerusalén. Amén. Es un buen domingo de resurrección. Cristo quiere resucitar en ti. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Pues yo quiero felicitar a todas las personas que fueron ayer. Yo decía, híjole, pobre Moisés, sí le fue en feria. Éramos casi 20, 20. Éramos 20 así. Dios nos reservó mar de gente y nos reservó un lugar en medio, ¿va? Atrás de un trailer con una alabanza preciosa, adelante de un trailer con una alabanza preciosa y atrás de unos tambores espiritualmente poderosos. Y unos danzantes, y ahí va la iglesia proclamando la palabra de Dios. Creo que fuimos los más fotografiados, o de los más fotografiados. Unos poquitos ahí. Y qué impresión ir caminando. Reforma está limitado, además nada más era el que había leída. Y decirle al de la derecha, ¡hey, despierta, alíñate! ¡Hey, los de adelante! No se peguen. ¡Hey, los de atrás! Si eso es en un terreno físico, donde puedes ver las cosas, imagínate en un terreno espiritual donde llega el hermano, la hermana, pastor, qué buen día, ¿cómo está? Y su corazón todo enchanclotado. Desviados de Dios. Amén.
Dios te ama, amado. Y le doy gracias a Dios que estemos en la verdad. Estaba viendo las noticias de lo que se hace allá en el pueblo de Leo. Es impresionante, hermano, impresionante. Y en las colonias pasa y hasta tráfico hacen por hacer ahí sus eventos. Y muchos cristianos viven así, de una forma religiosa falsa. Dejaron los altares paganos y agarraron una Biblia que nunca estudian. Amén. Es un tiempo de resurrección, amado. Amén. Un tiempo donde pues no sabemos si vamos a concluir el 2025, yo todavía tengo mis dudas. Pero este 2025 va a seguir haciendo estragos. Ni a la mitad llegamos. Amén. Pero con la victoria de Cristo, amados hermanos, vamos a trascender. Amén. Dale otro aplauso a Jesús.